Buenas tardes, mi nombre es Carla Cecilia González Carrasco y junto con mi compañero Jorge Luis de la Cruz Nicolás vamos a presentar el contenido del desarrollo de nuestro proyecto y formando parte de la asignatura de Lenguajes y Autómatas 1 para explicar lo que es el compilador Ruby. Se nos pidió realizar un compilador así mismo junto con su mismo editor. Antes de mostrarlos se explicarán las fases de las cuales estuvimos involucrados, así como las respectivas herramientas que estuvimos utilizando. Nuestro objetivo es crear un compilador elaborado por medio del lenguaje Java que identifique el lenguaje de programación Ruby para poder comprender el manejo de los analizadores léxico y sintáctico. Primeramente, ¿qué es un compilador? Bueno, el compilador es un programa informático que se encarga de traducir un programa que se ha escrito en un lenguaje de programación para ser comprensible en otro lenguaje de interpretación, para así generar un programa equivalente a una máquina que sí se va a poder interpretar. Esto sirve para desarrollar un programa en proceso que realice con un lenguaje muy similar al pensamiento humano, pero que al ser compilado para hacer lenguaje más comprensible para el compilador. Las fases del compilador. En primer lugar tenemos lo que es el analizador léxico. Este se encarga que es el programa que recibe como entrada el código fuente de otro programa, una secuencia de caracteres y produce una salida compuesta de tokens, componentes léxicos o símbolos. Su función es gestionar el fichero que contiene el código fuente, eliminar comentarios, tabuladores, espacios en blanco, saltos de línea, relacionar los errores con las líneas de programa e introducir identificadores en la tabla de símbolos. ¿Pero cómo se maneja? Bajo demanda del analizador sintáctico cuando le pide el siguiente token, a partir del fichero del código fuente que van leyendo caracteres y los cuales se almacenan, y por el buffer de entrada, que es el espacio de memoria que almacena datos evitando que el programa que los necesite se pueda sin datos. ¿Pero qué componentes y léxicos y patrones lexemas? Bueno, el analizador léxico inicialmente lee los lexemas y los asigna como un significado propio. ¿Pero qué son los tokens? Los tokens son una agrupación de caracteres reconocidos por el analizador léxico que constituyen los símbolos con los que se forman las sentencias del lenguaje, y también se les denomina componentes léxicos. El patrón es la regla que genera la secuencia de caracteres que puede representar un determinado componente léxico. Y el lexema es una cadena de caracteres que concuerda con un patrón, es decir, los agrupados. Para el compilador que se nos pidió inicialmente se desarrollará con analizador léxico utilizando una librería que se llama JFlex, la cual permitió agrupar mediante tokens las palabras reservadas que pudiéramos necesitar. Asimismo, nosotros decidir qué palabras íbamos a utilizar y sobre todo el lenguaje para el desarrollo de implementación de nuestro computador, el cual se utilizó el lenguaje Ruby. El fichero flex consiste en definiciones, reglas y rutinas auxiliares, dando por entrada las definiciones, reglas, el patrón, todo eso configurado. Este es ocupado en lenguajes de alto nivel, se aproximan como lenguaje natural y realizan programas necesitando de otro para generar código máquina debido a que el ordenador no entiende directamente. Por eso se ocupa lo que es el intérprete y el compilador. Por lo tanto, el intérprete traduce cada línea de programa siguiendo una secuencia y si encuentra un error, se detiene. Mientras que el compilador traduce el programa completo creando otro que tiene el ordenador, o sea, un programa objeto. Si se encuentra errores, indica su suposición para que sean corregidos. La siguiente fase que fuimos utilizando o fuimos parte es el analizador sintáctico. En este analizador se utilizó la librería JCOP adaptándose con el JFlex, así para poder utilizarlos donde por medio de un parse o reglas que indicamos, donde nuestro computador fuera capaz de reconocer. Por lo tanto, en esta fase se toma el conjunto de tokens producido por la fase de análisis léxico y se genera un árbol de sintaxis. Luego se realiza de acuerdo a la gramática formal del lenguaje definido y se verifica que las expresiones construidas por el arreglo de tokens sean sintácticamente correctos. La siguiente fase es el analizador semántico. Esta fase no fue realizada, pero forma parte de las fases pertenecientes al desarrollo del compilador. Este realiza las comprobaciones necesarias sobre el árbol sintáctico para determinar el correcto significado del programa. Esta es la verificación y inferencia de todos tipos de asignaciones y expresiones, la declaración de tipo de variables, funciones como su uso, su correcto de operaciones y la llamada de funciones. En la siguiente fase es la generación y optimización del código intermedio. En esta fase consiste en la calibración del árbol sintáctico donde ya no aparecen construcciones de alto nivel, generando un código mejorado, ya no estructurado, es más fácil de traducir directamente con el código ensamblador o máquina, compuesto de un código de 3 direcciones. Cada instrucción tiene un operador y la dirección de 2 operados, y un lugar donde guardar el resultado, también conocida como el código intermedio. La siguiente fase es la generadora de código objeto. Esta toma como entrada la representación intermedia y genera el código objeto. La optimización depende de la máquina, es necesario conocer el conjunto de instrucciones y la reparación de los datos. Suelen implementarse a mano y son complejos porque la generación de un buen código objeto requiere consideración de muchos casos particulares. Pero, para esto, nuestro fundamento teórico es el lenguaje Ruby, es el lenguaje que utilizamos. Es uno de los más potentes que hay actualmente y es uno de los más utilizados en el mundo. Fue preparado por Yukihiro Matsumoto en 1993 en Japón. Unió el mejor lenguaje de programación favorito que es Perl para crear un lenguaje potente y flexible e incluso divertido. Su característica es el mejor amigo del programador,
Es un lenguaje de propósito general y un lenguaje interpretado. Es dinámico y flexible. Es de alto nivel y es de software libre. Y multiplataforma. Se puede descargar totalmente gratis de la página oficial y ejecutarla en diferentes sistemas operativos. ¿Pero qué estructuras estuvimos manejando? En primer lugar tenemos los comentarios. En Ruby comienzan con un símbolo gato y el intérprete considera como comentario todo lo que viene después de este signo. Los párrafos de Ruby comienzan con un igual a begin o un igual a end. Todo lo que encuentra dentro de estas líneas es ignorado por Ruby. No les debe proceder espacios en blanco. Como están los ejemplos, son comentarios. También tenemos lo que es nuestras palabras reservadas. En este caso son varias: alias, and, eri, began. Estas son todas nuestras palabras reservadas respecto al lenguaje. También conoce la interpretación de variables, que están identificadas por un símbolo de pesos. Los operadores aritméticos, que es puts, division, con diagonal, addition, que es la suma, la resta es subtraction, el módulo es del porcentaje y multiplicación es un signo de por. En operadores lógicos también estamos manejando lo que son los is, operador ir, el símbolo de expresión, el operador de or. Tenemos también lo que es nuestra tabla de identificadores. Nuestra tabla de identificadores está identificada por varias reglas. En primer lugar tenemos el alfa o el iden, que son variables locales, el beta, variables globales, el thanks 1138, variables de instancia, otro, el b-bar, variables de clase, longitud, constantes que deben comenzar con la primera letra en mayúscula. Cuando se quiere formar identificadores de underscore, puede ser utilizado por letras minúsculas. También tenemos variables especiales que comienzan con el signo de pesos. No deben de haber contenidos de espacios en blanco, por está identificado por este símbolo. No deben contener ningún símbolo especial. Y sobre todo no pueden tener nombres como las palabras reservadas que habíamos comentado. Por consiguiente tenemos un ejemplo en cuestión de patrones. En este caso tenemos un pequeño programa de sintaxis que dice que nuestra variable E1 vale 5, nuestra variable N2 vale 10 y por lo tanto vamos a hacer una suma. Esta se va a llamar suma, es igual a N1 más N2 y va a imprimir que la suma es y lo que viene en la suma el resultado. En este caso N1 entra como un identificador, tiene un patrón de ceros, puede ser de números o letras y es una variable. En este caso el operador lo estamos identificando por el número igual, el número con un número positivo, otro identificador de variable, un operador, un número, un identificador, otro operador, operador N1, palabra reservada que es el print, símbolo especial que son los entre comillas, identificador de suma. Ahora mismo vamos a explicar lo que es la parte del compilador por mi compañero. ¿Cómo se hizo el compilador de Ruby? El compilador de Ruby se hizo en el entorno de Java de NetBeans, específicamente en el Apache NetBeans 13. Como ya se comentó anteriormente, el compilador se hizo con el lenguaje de programación Ruby para que pueda entender el lenguaje programado en Ruby, básicamente. En este caso, este compilador solamente se realizaron las dos fases primeras, que fueron la léxica y la sintáctica. Como sabemos, la fase léxica es la que permite reconocer los tokens, que es la parte del, por ejemplo, que reconozca si es una variable, si es un signo de igual, si es un operador, un número, etc. Y la parte sintáctica es la que se encarga, vaya la redundancia, de visualizar si la sintaxis es correcta. Si, por ejemplo, empieza con una declaración de variables, si solamente, no sé, si es una palabra reservada y después comillas y después se concatena con una suma o con alguna otra cosa. Pero en este caso, este compilador sintáctico también permite realizar operaciones básicas, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y, bueno, compuestas, ¿no? Para este compilador se realizaron cuatro librerías, que fueron la de GFlex, Runtime y Compiler Tools. Bien, pasaremos a explicar cómo es que se realizó este compilador que está basado en el lenguaje de Ruby. Bien, para realizar este compilador, lo primero que se hizo fue claramente realizar primero un nuevo proyecto llamado compilador Ruby. Se importaron las librerías, que es la de JCube, JCube Runtime y GFlex. En este caso es JCube por JavaCube, y la de GFlex, que es la que nos va a permitir, como había mencionado, la parte léxica, el JCube, la parte sintáctica, y la de Compiler Tools nos va a ayudar tanto a realizar una parte de la parte léxica, como también para mejorar nuestra interfaz. Bien, una vez que importamos las librerías, creamos nuestra interfaz, que es la siguiente, que consta de 4 partes: la línea de comando, parte léxica, sintáctica, y este apartado que es para la parte semántica, que en este compilador no se realizó. Sin embargo, es importante que se tenga ahí para posteriormente realizarlo. Bien, también se pusieron 5 botones, que es de nuevo, abrir, guardar, compilar y limpiar. En de nuevo para crear un nuevo programa, abrir un programa ya existente y guardar un programa que se configuró o que se modificó. Y el botón de compilar, que básicamente realiza la parte léxica y la sintáctica al mismo tiempo, y la parte limpiar, que limpia la tabla de tokens, y la parte sintáctica, ya que, como mencioné anteriormente, en este caso para la parte sintáctica va a mostrar solamente el resultado de una operación, y si en caso no hay operación, que muestre que la sintaxis es correcta dependiendo de la sintaxis que se ocupó. Bien,
Referido de esto, pasamos a trabajar primero con lo que es el archivo de Excel.flex, que este archivo es muy importante, ya que es donde se van a especificar todos los tokens que va a haber. Como podemos ver, primero se importa la librería, perdón, el paquete donde se va a encontrar el archivo .flex, la librería con la cual va a trabajar, que en este caso va a ser compilertools.token, la clase, el tipo de token, el método que va a mandar a llamar los tokens, y también se declaran las variables. Espacios en blanco, comentario de línea, bloque, comentario de comillas, contenido de comentario y también de comillas, y las palabras reservadas, que estas pueden variar dependiendo del lenguaje de programación. Y los identificadores, que son en los lenguajes básicamente, lenguaje 1, lenguaje 2, números y los identificadores. Después ya viene lo que es el apartado de espacios en blanco, que es para que indique que los espacios los ignore, que los comentarios de línea sí los reconozca y que devuelva que es un comentario, si es un bloque de código, si es, en este caso, pues un operador de igual, si es una suma, un concatenador, si es una resta, si es una multiplicación, etcétera. Y también los identificadores, que es importante que se tengan ya bien definidos cuáles son las reglas de identificadores, ya que al menos para el lenguaje de Ruby, las variables pueden empezar con un guión bajo y el nombre de la variable pero en minúscula, si es una instancia o una clase que empiece con una arroba, o si es una clase que empiece con dos arroba, si es un identificador global que empiece con un signo de pesos, si es una constante que empiece con una mayúscula y lo demás en minúscula, y si es un número que empiece con un número, básicamente, o si es un número decimal que empiece con un número, las que sean, después el punto y otro número, en este caso. Bien, después de esto pasamos a lo que es el Excel.flex, el que dice el Excel Color. ¿Para qué nos va a servir? Bueno, en este caso decidimos por meterle algo más llamativo, algo muy similar a lo que tiene Java, que en este caso pues las palabras reservadas, comillas o los comentarios se pinten de un color, que es lo que vemos aquí, que los comentarios de línea o de bloque se pinten de un color, más que nada los de línea, y las palabras reservadas que se pinten de otro color y las comillas que se pinten de otro color. Eso en este caso se van a pintar de verde, azul y naranja. Bien. Después de esto, nos vamos a trabajar a lo que es con el Lexer.flex y lo que es el sintáctico.cub. En este caso tenemos otro Lexer, ¿pero por qué? Porque el primer Lexer, que es el que dice Lexer.flex, este nos va a ayudar solamente a identificar los tokens. Y el Lexer.cub, este nos va a ayudar a trabajar con el sintáctico, ya que aquí vamos a mandar al sintáctico qué tipo de símbolos va a detectar y cuáles sí va a permitir. En este caso, pues que sea un símbolo de igual, un signo de comillas, el más, el menos, el por, el signo de división, paréntesis, apertura y cierre, y los números, ¿no? Y que los espacios en blanco pues los ignore. En caso de que se tenga un error, que se registre en el linked list de error. En este caso, para que aquí no dé un error, tenemos que crear nosotros la clase de error con todos los parámetros que nosotros indiquemos en este apartado. Y bueno, son estos aquí. Una vez que tenemos ya el Excel Cube, nos vamos a la parte sintáctica. Que en el sintáctica y en el Cube, en vez de utilizar el compiler, pues vamos a utilizar el apartado de runtime symbol. Y bueno, en este caso, utilizamos también el linked list para cualquier error. Nada más que aquí tenemos que tener un método que se llama parseCode, que es lo que va a realizar nuestro sintáctico. Tenemos un public static resultado para que muestre el resultado de la operación. De igual manera también si hay un error, pero eso se va a mostrar directamente en consola, no en una pantalla emergente. Y tenemos lo que son las declaraciones de terminales y no terminales. Las terminales son vamos a poner aquí los nombres de las variables que va a mandar el Excel Cube. Y los no terminales son las variables que nosotros podemos crear dentro de del mismo archivo .cube. Y tenemos que tener una procedencia, porque como va a realizar operaciones básicas, pues ya sabemos que la división y la multiplicación se tienen que hacer primero, y las sumas y las restas después. Bien, tenemos también las reglas de semánticas, que aquí indicamos exactamente qué tipo de reglas va a permitir nuestro analizador sintáctico, en este caso que es una declaración, una operación y otra declaración y operación, y aquí podemos ver las declaraciones que puede haber, y en este apartado de operación, pues las operaciones. En este caso, si hay paréntesis primero que las haga, si hay un número si nada más hay un número y no hay operación, que ponga ese mismo número, y así consecutivamente. Bien, pero para esto, para que nuestro compilador pueda trabajar, y Java no puede trabajar con estos .cube ni con estos .flex. Tenemos que realizar los puntos Java de cada uno en vez del Excel.flex que genere el Excel.java. En este caso hay dos maneras de hacerlo. La primera es crear directamente en nuestro método main, poner la ruta de donde se encuentran nuestros Excel.flex y nuestros sintácticos.cube para poder generar nuestros puntos Java. O la otra manera, que es la más rápida, es creando archivos por bloques o lo que se le conoce como .bat. Aquí en este caso lo único que vamos a tener que especificar es nuestro .bin, nuestro JDK que estamos utilizando, y poner la ruta de donde se encuentra nuestro compilador Ruby y también poner la ruta de donde se encuentra nuestro Java Jar, que es básicamente nuestra librería. Y bien, una vez que lo ejecutemos nos va a crear en este caso nuestros .java para el sintáctico. En este caso es básicamente lo mismo, solamente que aquí va a crear un archivo más que es el de símbolos, en este caso es este, que es donde se van a declarar todos los símbolos que está pasando el Excel Cube, ya que sin esta clase pues básicamente nuestro compilador no funcionaría correctamente. Bien, una vez que ya tenemos todo esto terminado, lo único que faltaría hacer sería pues básicamente poner en prueba ya nuestro compilador. Primero importamos a las librerías que sean necesarias y vamos a crear un método que va a ser el init, ya que como utilizamos la librería de compiler tools para que se vea más bonito, vamos a declararle un título a nuestra ventana, la vamos a poner un directorio para que pueda guardar y pueda abrir los archivos con una extensión .rb, que es la extensión que normalmente utiliza el compilador Ruby, un add window listener para que cuando se cierre la ventana, pues si hemos guardado nuestro programa, pues lo guardemos, un line number or text component para que vaya enumerando como se ve aquí, 1, 2, 3, en la línea de comando, el time key listener release, este es más que nada para que pinten las
las palabras reservadas, como aquí lo podemos ver, y solamente es eso. Y ya para terminar, tenemos lo que es el insert asterisk, que en este caso lo va a pasar poniendo un asterisco siempre cuando nosotros no guardemos nuestro programa. Y el token, si el text color, esto nos va a servir para posteriormente poder realizar nuestro compilador en léxico. De igual manera tenemos aquí el directorio para abrir un programa ya hecho, para crear un nuevo programa, para guardar si es que hemos modificado, y en el botón de limpiar para limpiar nuestra tabla, nuestros tokens y nuestro compilador sintáctico. Después de aquí ya nos vamos a la pantalla de compilar, y aquí en este caso, pues como les había comentado, si no hemos guardado nuestro programa va a aparecer con asterisco, pero una vez que demos en compilar lo va a tener que guardar, y una vez que lo guarde pues ya va a hacer lo necesario. Si ya está guardado, pues solamente va a hacer el analizador léxico, va a llenar la tabla de tokens y también va a realizar el analizador sintáctico. Aquí podemos ver el analizador léxico, que bueno, abre el fichero y lee los tokens, igual en el color léxico, nada más que en este caso pues es para que pueda pintarlos, y después de esto tenemos lo que es el field table token, que es para llenar la tabla de tokens, en este caso, ¿no? Y nuestro sintáctico, que trabaja con este apartado de análisis sintáctico, para que pueda hacer la operación. Y por último, nada más tendríamos que hacer nuestro hilo, que es nuestra imagen de carga, que en este caso es una imagen de carga que tiene un progress bar para que vaya cargando en nuestro hilo, tenga un tiempo de 5000, que son 5 segundos, y para que vaya cargando el progress bar. Aquí lo vemos, tenemos el Ruby, la pantalla de progress bar, y lo único que en la clase principal, donde tenemos nuestro compilador Ruby, básicamente aquí solamente instanciamos la clase hilo y le ponemos .star. Bien, y ya para terminar, ahora pasamos a ver cómo es que se ejecuta nuestro compilador Ruby, y vamos a dar en run. Bien, podemos ver ahí nuestra portada, cargando nuestra barra de progreso, y enseguida se abre nuestro compilador Ruby. Como podemos ver, del lado izquierdo tenemos los 3 botones, que es nuevo, de nuevo programa, abrir un programa ya existente, y si modificamos un programa ya existente lo podemos guardar. Y del lado derecho tenemos 2 botones, que es el de compilar y limpiar los campos del área del analizador léxico y sintáctico. Bien, para esto vamos a abrir un programa, que en este caso pues, bueno, puede ser diferente dependiendo de donde lo tengamos. En este caso está en el área de NetBeans y en la carpeta de nuestro compilador. El programa se llama, valga la redundancia, programa, pero tiene la extensión .rb, ya que la extensión .rb es la que utiliza Ruby. Le damos en abrir y podemos ver que tenemos una línea de código que indica la palabra reservada print, entre comillas la suma es, y se concatena con una suma. Podemos dar en compilar, y como podemos ver, en la parte de tokens del analizador léxico sin problema lo reconoce, print como palabra reservada, contenido y comillas, operador lógico, operador aritmético y concatenador, el signo de más, paréntesis apertura, número, operador aritmético y concatenador, número y paréntesis cierre. Y tenemos el resultado que es 11, pero en este caso también podemos hacer nosotros lo que son podemos hacer lo que son las operaciones compuestas, es decir, que una suma se multiplique por otra suma, como 2 más 6. Vamos a limpiar, sin problemas se limpia el campo de analizador léxico y sintáctico, damos en compilar, y como podemos ver, la operación compuesta sin problema la realiza, y aquí está la parte de tokens. Pero, ¿qué pasa si nosotros quitamos todo esto y damos en compilar? Podemos ver que nos indica un error al compilar, eso es correcto, en un momento explicaré por qué, y aquí podemos ver la palabra reservada y todo. Pero nos sale un error, ¿por qué? Porque en nuestro apartado de aquí de reglas semánticas solamente hemos declarado que sea una declaración, después una operación y otra declaración, o solamente una declaración o una operación, pero nosotros nunca declaramos, por ejemplo, que sea nada más declaración y ya. En este caso también lo podríamos hacer, pero para este ejercicio no se realizará. Bien. Pero la única diferencia es que se tendría que quitar y ejecutar el .bat, que son los generadores que generan el asintáctico .java y el aléxico .java. Muy bien. Pero también, ¿qué pasa si nosotros olvidamos poner el signo de más en el concatenador? En este caso, podemos ver que realiza la parte léxica sin problema, pero no nos aparece ningún código, perdón, ningún resultado de lo que es la operación de 5 más 6, que es 11. ¿Pero por qué? Sin embargo, si nos vamos aquí a lo que es el compilador, aquí sí nos aparece que es el sintáctico recuperado. Aquí nos está indicando que hay un error en el apartado de lo que es el paréntesis de apertura. Y es este el error. Sin problema lo reconoce. Y bien, en este caso con esto se concluye lo que es el funcionamiento del compilador Ruby. Podemos decir que el compilador hace lo solicitado, realiza la parte léxica sin ningún problema y la parte sintáctica también sin ningún problema, tomando en cuenta que la parte sintáctica puede reconocer lo que son errores, pero también puede realizar operaciones básicas y compuestas. Ya después de haber explicado lo que es formar parte de nuestro compilador, en conclusión podemos decir que en este proyecto se nos habló de complejas técnicas de desarrollo de metodología modernas, ya que el analizador léxico y el analizador sintáctico fueron un poco complicadas, ya que patrones de diseño, gramáticas libres de contexto. Simplemente se usó programación estructurada e imperativa, del más bajo nivel. Esto por una parte permitió hacer el código más legible para aquellos que se inician en el mundo de la programación, en este caso nosotros.
Y por otra parte ayudó a cumplir con el objetivo de hacer un compilador en lenguaje Ruby, entregándolo en lo que es analizador léxico y analizador sintáctico.